Bueno, siempre es una alegría venir aquí a Santa Coloma, que este era mi pueblo de toda la vida, hasta que me casé. Ya cuando me casé me fui a San Boi, pero siempre hemos vivido ahí en Cesalpina, ya lo sabéis muchos. Es una alegría también por conocer a la familia de Celia, que no los hayamos conocido, así que nos alegramos, hemos estado orando para que esto pudiera ocurrir y bueno, algún día tendréis que explicarnos el significado de Oswaldo y José, Oswaldi, porque como todo va con eso, pues debe ser como un Manolo aquí, algo así, pero en Venezuela, ¿no? Antes Adrián ha mencionado la exposición que se va a hacer a partir de mañana en Can Baruta, y me gustaría yo también pues animaros a poder participar. O sea, hace falta voluntarios, me dijo Isaac, en San Boi lo estamos diciendo también, hace falta voluntarios para estar allí en la exposición y poder atender a la gente o explicar o lo que sea, y sobre todo hace falta que vayamos el día que hay la charla. Creo que es miércoles, ¿no? Miércoles y sábado. Miércoles a la tarde. Los miércoles a las 16. A las 4. Y el sábado a las 12. Vale, pues eso. El miércoles a las 4, sábado a las 12. Y luego también, y aprovecho que estoy, supongo que los que sois miembros de la Iglesia habéis recibido un documento que se ha enviado desde la Secretaría para decir que hay una propuesta de ampliar el Consejo de Ancianos. No sé si lo habéis visto. Lo digo para que lo miréis, eso, porque se está proponiendo a Isaac, el obrero que está aquí, pero también a Benjamín Martínez como ancianos de la Iglesia Libertad, ¿vale? Entonces, más que nada para que sepáis que estamos en ese proceso y que hay unas fechas allí que en el documento se indica y que, bueno, que estéis un poco al tanto de cómo va a ir y orando para que el Señor guíe. Además, que os afecta porque está Isaac ahí también propuesto como anciano. Así que, además de ser obrero aquí, sería anciano, ¿vale? Bueno, vamos al tema de hoy. Vamos a Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, versículo 13 al 20, que es la porción que toca para hoy. Si os fijáis, bueno, no sé si fijándoos se llega a la conclusión que yo os voy a compartir, pero al menos los estudiosos lo que dicen es que a partir del versículo que vamos a empezar a leer, el 13, estamos en la última sección del Sermón del Monte. Es como que aquí se va a acabar ya, ¿no? Del 13 hasta el final. Y hoy vamos a ver pues la primera parte de ese final y la semana que viene veréis la segunda parte de ese final. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leer la porción que nos toca para hoy. Dice así: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas, ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bueno, como decía, entramos en la última sección. Claro, vosotros habéis estado, yo me lo he perdido un poco, aunque en la Iglesia en Libertad también lo hicimos en su día, el Sermón del Monte. Entramos en la última sección después de haber escuchado un montón de enseñanzas de Jesús sobre muchos temas, y lo que decía es que entramos en la última sección, y en esta última sección lo que vamos a ver en esta última sección es dos conclusiones y dos advertencias. Dos conclusiones y dos advertencias. La primera
conclusión lo hemos leído ahora mismo. Dice, entrad por la puerta estrecha. Esa es la primera, ¿no? Y la segunda la encontramos al final del todo, cuando dice, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente. ¿Os acordáis de esa historia, no? El hombre prudente que su casa edificó sobre la roca. Entonces, hay dos conclusiones aquí. Una, que Jesús está diciendo ya al final de su discurso, ahora, después de haber escuchado todo lo que habéis escuchado, os toca entrar por la puerta estrecha, ¿no? Y ahora que habéis escuchado todas mis palabras, lo que os toca es hacer. En esta versión que yo tengo dice poner en práctica, en la versión Reina Valera dice hacer. O sea, cualquiera que oye estas palabras, esto es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, oír estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre, ¿entendéis, no? Y luego hay dos advertencias que son muy duras, la verdad, porque la primera dice, guardaos de los falsos profetas, están en medio, ¿eh? O sea, hay una conclusión, hay dos advertencias muy serias y luego hay una última conclusión. Y en esas advertencias dice, la primera que la vamos a ver nosotros hoy, guardaos de los falsos profetas, o sea, tened cuidado. Y la otra que dice es, vigilad vosotros mismos lo que pensáis sobre vosotros mismos, no sea que estéis equivocados, ¿no? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que me dice Señor, Señor. O sea, es como un llamado a tener cuidado con los falsos profetas y a tener cuidado con uno mismo, porque uno mismo se puede engañar a sí mismo y diciendo, Señor, Señor, pues resulta que luego el Señor te diga algún día, yo no te conozco. Entonces son dos, eso le toca al que le toque la semana que viene, que tiene tela, porque son advertencias muy, muy fuertes, ¿no? Lo que en las conclusiones nos invitan a pensar, y nosotros lo vamos a ver con la primera, es que Jesús, que ha estado hablando y ha estado enseñando un montón de cosas sobre el amor a los enemigos, sobre la verdadera religiosidad, sobre el no hacer las cosas para que los demás te vean, sobre el divorcio, sobre el insultar, sobre el juzgar a los hermanos. La semana pasada creo que Isaac compartió sobre eso. Ahora lo que nos viene a decir es, mirad, esto no es solo un sermón para que seamos más inteligentes, o un sermón para aplaudir, o un sermón hoy en día pues para darle un like, o para comentarlo al acabar del culto. O sea, me ha gustado el sermón, ¿no? Jesús lo que nos va a pedir es que, uno, entremos por la puerta estrecha, o sea, que entremos en el camino que Él ha marcado en todas esas enseñanzas, que estemos dispuestos a entrar y a caminar conforme Él ha dicho. Y la segunda cosa, que hagamos lo que Él ha dicho, porque si Él dice, enseña, nos habla de que hay que amar al enemigo, pero yo digo que no voy a amar a mi enemigo, o tengo un enemigo al que amar que no lo amo, entonces no sirve para nada. Es como veremos la semana que viene, el que construyó la casa sobre la arena. No sirvió para nada lo que había estado oyendo, ¿no? Los evangélicos somos muy dados a escuchar, tenemos que escuchar mucho, porque cada domingo hay un sermón. Y luego tú lees la Biblia en tu casa y estudios bíblicos. O sea, nosotros somos oidores. Lo que Jesús dice en sus conclusiones es que hay que pasar ahora a ser hacedores, ¿no? Esto está en Santiago también. No seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra, obedecer a la palabra. Bien. Entonces, vamos con nuestra parte, que lo que he dicho es un poco por ver cuál va a ser el esquema de esta última sección, que la semana que viene pues se completará. Entonces, vamos nosotros con la primera conclusión. Hay una exhortación clara que hemos leído aquí, a entrar por la puerta estrecha. ¿Qué quiere decir esto? Además es una exhortación, es un imperativo. O sea, no es que Jesús está acabando su sermón y dice, bueno, mira, si os parece bien, podéis hacer caso de lo que os he dicho, ¿no? No.
Él da una orden. O sea, tú has estado aquí en Santa Coloma escuchando, o en internet, escuchando todas las enseñanzas del Sermón del Monte. Ahora Jesús dice, ahora lo que tienes que hacer es entrar por la puerta estrecha para caminar por el camino angosto que conduce a la vida. O sea, ahora que te hemos explicado cómo se entra en el reino de Dios y cómo se comporta un súbdito de ese reino, pues entra en ese reino y compórtate como te estaba explicando, ¿no? De hecho, el tema del reino de los cielos es un poco lo que parte del discurso de Jesús en todo este sermón, incluso antes del sermón. ¿Os acordáis en Mateo 4, cuando él empezó a predicar sus primeras palabras? ¿Cuáles fueron? Mateo capítulo 4, después del bautismo, y cuando ya se va para el norte, a Galilea, ¿cuáles son sus primeras palabras? ¿Alguien lo sabe? Arrepentíos. ¿Por qué? ¿Porque qué? El reino de los cielos se ha acercado. O sea, esas fueron las primeras palabras de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Él ha venido. Él es el rey de ese reino y Él se ha acercado. ¿Vale? ¿Cómo empieza el Sermón del Monte? ¿Os acordáis cómo empezaba? Empezó con las bienaventuranzas. ¿Y cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? O sea que Jesús lo que está diciendo con esto de la puerta, después de explicar cómo se entra en ese reino, en esa primera bienaventuranza, después de explicar las características de las personas que son súbditas de ese reino, cómo se han de comportar, está diciendo ahora ya al final, bueno, pues ahora lo que tienes que hacer es entrar por la puerta de acceso a ese reino y comportarte en el camino, porque no es solo entrar por la puerta, sino luego es caminar por el camino angosto, comportarte como te he estado explicando. Es una decisión que uno tiene que tomar. Y cada uno de nosotros, y los que estáis en casa también, tiene que hoy asegurarse si le interesa tomar esta decisión o no. Porque hoy ya no se trata de escuchar otro sermón más. Se trata de decidir qué quiero hacer, si es que no lo he decidido. Y si lo he decidido, asegurarme que permanezco en el camino angosto. Porque es muy fácil, como luego veremos por lo de los falsos profetas, salirse. Es muy fácil salirse. Así que esta es la primera conclusión en la que vamos a estar reflexionando ahora que Jesús dice. La conclusión de Jesús es radical. Vamos a ver por qué. ¿Por qué es radical? Porque habla de que solo hay dos puertas y dos caminos. No hay más. O sea, esto significa que podemos dividir a la humanidad entera en función del camino por el que se está caminando. Y solo hay dos. Tú y yo que estamos aquí, o estamos en un camino o estamos en el otro camino. ¿Vale? Jesús ha hablado de dos, lo hemos leído, ¿no? Él dice, podemos volver a leerlo, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. O sea que está hablando de dos caminos, dos puertas, dos destinos y dos tipos de caminantes de ese camino. Solo hay dos, no hay más. Por eso Jesús siempre es así, ¿no? Muy poco radical. Es muy radical. Por eso la pregunta continuamente en esta mañana es, ¿en qué camino estás tú y en qué camino estoy yo? Tenemos que asegurarnos en esta mañana de que hemos entrado en el camino angosto por la puerta estrecha y si seguimos en ese camino o no. Esos dos caminos son completamente diferentes. Son diferentes. O sea, es radical el mensaje de Jesús, no solo porque solo plantea la posibilidad de dos formas de vivir, sino porque encima, cuando explica esas dos formas, es completamente diferente. Una puerta es estrecha, la otra es ancha. Hay un camino al que se accede por la puerta estrecha, que Jesús mismo le llama camino angosto, es un camino difícil.
Claro, ¿por qué? Pues porque Jesús está pensando en todas las enseñanzas que acaba de decir. ¿Es fácil amar al enemigo? ¿Es fácil no juzgar? ¿Es fácil no insultar? ¿Es fácil no mirar lo que no hay que mirar? ¿Es fácil no hacer las cosas para que te vean? Hombre, ¿es difícil la vida cristiana? Según las enseñanzas de Jesús, sí. Por eso la puerta estrecha nos lleva a un camino difícil, angosto. ¿Vale? Pero hay una cosa buena, que es que el destino es la vida. El destino es la vida. También nos dice que pocos son los que encuentran la puerta estrecha. Jesús dice eso. Pocas personas encuentran la puerta estrecha. Pocos son los que la hallan, dice. Por contraposición, el otro camino tiene una puerta enorme, el camino es ancho, es fácil, uno puede ir por allí y más o menos pues no va a vivir las enseñanzas de Jesús, no se va a complicar con tener que amar a un enemigo, el no poder insultar cuando te da la gana, enfadarte y no arreglarlo, todo lo que hemos ido viendo en el Sermón del Monte, ¿no? Uno puede vivir como quiera y si no como quiera, como un creyente religioso, que es un poco lo que los oyentes podían entender, porque la mayoría de oyentes de Jesús eran religiosos, creían en Dios. El camino ancho también está lleno de creyentes. ¿Entendéis lo que quiero decir? El camino ancho que conduce a la perdición también está lleno de creyentes que se han acostumbrado a una fe a su manera, que Jesús con todo el sermón lo que está diciendo, bueno, se mete mucho con los que oran para que ser vistos, los que ayunan para ser vistos, son religiosos. Luego, como hemos visto en la segunda advertencia, dirá, no todo el que me dice Señor, Señor. O sea, que puedes ser tú un creyente, entre comillas, un religioso, un evangélico, y resulta que estás en el camino ancho. Por eso hay que reflexionar muy bien. Podemos estar en el camino ancho que conduce a la perdición. O sea, son dos caminos y por el destino, por supuesto, completamente diferentes. Un camino, el difícil, conduce a la vida. El otro conduce a la perdición. Si vamos a Lucas, que no lo hemos leído, sabéis que el Sermón del Monte hay textos que en Mateo, del 5 al 7, muy ordenadamente se recogen, pero Lucas también en su Evangelio, aunque sea un poco más salteado, pero también habla acerca de las cosas que dijo Jesús en el Sermón del Monte. En Mateo, perdón. Lucas 13, y fijaos que lo que voy a decir ahora es importante porque le da un carácter de urgencia, es urgente que nos esforcemos en entrar por la puerta estrecha, es urgente, vais a ver por qué. Este es otro contexto en el que Jesús dice estas palabras, pero son las mismas palabras. Dice Lucas 13, 22... Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero Él os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Este es un texto que llaman escatológico, porque está hablando del futuro, de cuando ya finalmente haya que ir al cielo, para entendernos, ¿no? Claro, lo que está diciendo es muy fuerte Jesús aquí. Es otro contexto, pero a nosotros nos ayuda en esta mañana a darle a esa exhortación muy clara de Jesús hoy a entrar por la puerta estrecha, a darle un carácter de urgencia. Jesús, en otro contexto, cuando le están preguntando cuánta gente se va a salvar al final, dice, esforzaos en entrar por la puerta estrecha.
esforzaos en entrar. Hoy nos dice a todos, entrad por la puerta estrecha. En Lucas 13 dice, esforzaos en entrar por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque algún día esa puerta se cerrará. Es lo que dice. Porque el padre de familia se levantará y cerrará la puerta. Algún día, esa puerta que está abierta para entrar en el reino de los cielos, para vivir conforme a las enseñanzas de Jesús, un día esa puerta se cierra. Y cuando se cierre, quizá habrá gente que pique para ver si puede entrar y ya no podrá entrar. Y utiliza unas palabras duras, ¿no? Como vosotros seréis excluidos, estaréis excluidos. Allí será el llanto, versículo 28, y el crujir de dientes. Por lo tanto, la enseñanza de Jesús hoy, esta conclusión es muy importante. Entrad por la puerta estrecha que conduce al camino angosto, difícil de las enseñanzas del sermón, pero que conducen a la vida. Fijaos aquí, quizá lo digo por si alguien es una persona nueva que normalmente no ha escuchado esta enseñanza. Lo que diríamos, o es una manera de, al menos yo creo que lo he leído en algún comentario hace muchos años y se me quedó y nos ayuda a pensar un poco qué hacer en este momento, ¿no? En principio, lo que nosotros entendemos por la palabra es que todos nacemos en el camino ancho. Por defecto de fábrica, nosotros ya estamos, al venir a este mundo, en el camino ancho. Ya nuestra naturaleza nos pide andar en el camino ancho, que es el camino más fácil, el camino en que yo hago lo que yo quiero y no tengo en cuenta a Dios. O podemos añadir, lo que hemos dicho antes, el camino en el que, siendo un creyente, no creo, realmente no practico las enseñanzas de Jesús, me he acomodado a una religión que a mí me vaya bien, ¿no? Sea evangélica, católica, la que sea. ¿Vale? Todos nacemos en ese camino ancho, donde además dice que la mayoría va. Dice Jesús, la mayoría va por ahí. La mayor parte de la gente va por ahí. De tal manera que en ese camino ancho incluso somos como arrastrados. O sea, hay una corriente muy fuerte, la corriente de este mundo, y cuando uno está en ese camino no es que sea fácil salirse de ese camino. ¿Entendéis por qué? Porque primero que es la mayoría que va por ahí, con lo cual hacemos lo que hacen los demás. Es la moda, ¿no? Si todo el mundo cree que hay que hacer esto o ser esto, pues todos lo hacemos. Es así. Pero por otro lado es que es una corriente, es como, no sé si habéis estado alguna vez en un río, que los ríos tienen su corriente, o sea, a veces hasta da miedo, porque tú metes el pie y te das cuenta de que tienes que clavar el pie para que no te arrastre la corriente. Entonces, acabando este punto ya, ¿no?, de la primera conclusión. O sea, escuchar esta exhortación de Jesús a entrar por la puerta estrecha para cambiarte de camino, porque para ir al otro camino has de entrar por esa puerta y estar en el camino angosto, tienes que decidir muy radicalmente que quieres hacerlo, muy conscientemente, porque es un salto para dejar de dejarte llevar por la corriente que te arrastra. Tú no puedes salir de ahí. Ay, sí, pues me voy a salir. No. Tienes que pegar una patada, si es un río, o que te tiren un cable, o que alguien te ayude para salir. No, yo quiero salir de aquí porque me quiero ir a ese camino y entrar por aquella puerta. Sí, pero es una decisión que tiene que ser fuerte, porque la corriente te arrastra y porque es mucho más fácil. Lo otro es más difícil, según las enseñanzas de Jesús. Por eso Jesús le ha llamado la puerta estrecha y el camino angosto. Aunque no todo es malo, en un sentido, la vida cristiana es más difícil que una vida no cristiana, eso está clarísimo. Pero es la vida del bienaventurado, como empezó el Sermón del Monte, ¿no? Aunque estamos hablando de puerta estrecha y camino angosto, renuncia, obediencia, hacer lo que Jesús dice, lo que no te apetece. Pero es bienaventurado el que empieza ese camino. Es bienaventurado. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los de limpio corazón, los que lloran, ¿Qué quiere decir bienaventurado?
¿Qué quiere decir? Feliz es una manera de decirlo. Otros dirían bendecidos por Dios. Bendecidos por Dios los que son pobres en espíritu y entran en el reino de los cielos. O sea, vivir una vida bendecida y estar en un camino que conduce a la vida pasa por la puerta estrecha y el camino angosto. Pero no es todo malo. No digo que sea malo, sino que es más duro, es más difícil. Por eso yo, que en su día ya hicimos esto en San Boi, yo me tomé lo que la semana pasada hablasteis. ¿Alguien se acuerda de lo que se habló la semana pasada? Lo de no juzgar. Y había algo más. La viga. Sí, es todo el tema de juzgar, pero había otro tema que es el anterior a nuestra conclusión de hoy. ¿Cuál es el tema anterior a nuestra conclusión de hoy? Sí. Pedid y se os dará. Yo en su día me tomé eso como la primera conclusión en realidad. La primera. La segunda sería lo de la puerta. La tercera sería lo de el que oye estas palabras y las hace. ¿Por qué? Porque mirad, aunque tú hoy decidas que quieres vivir la vida que Jesús te propone tan difícil y hagas el salto, la patada, y saltes y cambies de camino y empieces un camino nuevo hacia la vida, no hacia la perdición, si es que estás ahí, no puedes. No se puede vivir las enseñanzas de Jesús sin la ayuda de Dios. Por eso Lucas, cuando habla de esa enseñanza de pedir, dice, no os dará el Padre el Espíritu Santo a quienes se lo pidan, porque necesitamos el poder del Espíritu Santo, la ayuda de Dios para andar en ese camino. Por nosotros mismos no vamos a amar al enemigo, ni a dejar de insultar, ni a reconciliarnos antes que se ponga el sol. Aunque eso es lo mejor que podemos hacer, y esa es la mejor decisión que tenemos que hacer, y hoy hay que tomar una decisión clara de que queremos andar en esa vida. Necesitamos pedirle a Dios, y el Padre, que es bueno, nos va a ayudar, ¿no? Entonces, terminando este punto, la pregunta de nuevo es, ¿hay alguien que quiere salir hoy del camino ancho para entrar por la puerta estrecha y caminar en este camino difícil, pero que conduce a la vida? Porque hoy, si estuviera Jesús aquí, de cuerpo presente, yo no soy Jesús, yo soy un mandado, si estuviera Jesús aquí, te diría en esta mañana, y lo digo también a los que estáis en casa, entrad por la puerta estrecha. Y si añadimos lo que Lucas dice, porque es urgente. Es urgente. Y aunque a mí no me gusta utilizar estos argumentos que voy a decir ahora, pero lo voy a decir porque es una realidad. El Mosén, el párroco de Santa Coloma, murió esta semana, con 46 años, y nadie se lo esperaba. Ayer estuve en la ceremonia de la misa fúnebre en San Baldiri, en la iglesia principal de San Boi. Estaba llena de gente, todos los sacerdotes, párrocos de San Boi. Mucha tristeza porque no se esperaba a nadie que este hombre de 46 años muriera de repente, por seguramente un problema de corazón o algo así. Por eso es importante que hoy uno realmente esté seguro de si ha entrado o no por la puerta estrecha y camino angosto. La segunda cosa que podemos hacer es preguntarnos si estamos siguiendo en ese camino angosto o no, porque, como ahora mismo vamos a ver, no es tan difícil tomar una buena decisión un día, pegar esa patada, entrar en el camino angosto y que de repente lo veas complicado, oye, porque hay dificultades, porque es que el cuerpo no me pide esto, y entonces uno
aunque no crea que lo está haciendo, se esté comportando como los que se comportan en el camino ancho. Esa es otra pregunta que hoy nos podemos hacer, tú y yo. Si realmente, viendo las enseñanzas de Jesús, estamos convencidos de que con nuestras luchas, porque es que ninguno de nosotros es perfecto, si estamos en el camino ancho, o si estamos en peligro de ir al camino ancho. Porque a veces la cosa es muy sutil, ¿no? Uno toma decisiones en la vida que te alejan del camino estrecho, camino angosto, y te conducen hacia... Hay un atajo, hay una carretera comarcal o una autopista gigante que te lleva, ¿no? Y ¡fum!, entras otra vez. Cada uno de nosotros tiene que pensar en esto. Lo que ahora viene, que es la advertencia, ¿vale? La segunda cosa que yo hoy quería reflexionar con vosotros, bueno, yo no, Jesús, porque es lo que él dice, lo que a continuación viene es guardaos de los falsos profetas. Esta es la segunda exhortación. Entrad por la puerta, primera exhortación. Conclusión. Ahora, es como si Jesús dijera, mira, si has tomado la buena decisión y estás en el camino, no te pienses que va a ser fácil. No pienses que ya está todo hecho. No. Vigila, ojo, ¿por qué? Porque existen los falsos profetas, lo dice Jesús, existen los falsos profetas y te pueden venir, bueno, dice que van a venir, vienen a vosotros. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Existen los falsos profetas. También existen los profetas verdaderos, ¿no? Por contraposición. O sea, ¿quién era profeta en el Antiguo Testamento? O Juan el Bautista, que fue profeta. ¿Quiénes eran profetas? Los que Dios nombraba profetas y los constituía como mensajeros de su palabra. O sea, Isaías, Jeremías, todos los profetas del Antiguo Testamento transmitían el mensaje de Dios verdadero a su pueblo. El falso profeta, por el contrario, y es fácil deducirlo, es alguien que se atribuye el rol de profeta y lo que dice no tiene que ver con el mensaje verdadero de Dios, no tiene que ver. Y eso es un peligro. ¿Por qué? Porque según Jesús, cuando tú has tomado una buena decisión de entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto, te pueden venir personas, mensajes, discursos que te pueden desviar. Y Jesús está diciendo que no menospreciemos esa adversidad. No la menospreciemos. De hecho, en la Biblia encontramos muchos mensajes. El apóstol Pedro que dice: estar vigilantes porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, está alrededor vuestro buscando a quien devorar. O sea, cuando uno está metido en la puerta estrecha, camino angosto, enseguida ya es objetivo, es un objetivo para alguien. En aquel entonces, cuando Jesús estaba diciendo esto, ¿en quién estaría pensando? ¿Tú qué dices, Isaac? ¿En quién estaría pensando? De allí, de los fariseos, los escribas. Él había discutido mucho, ¿no?, con toda esta gente, diciendo que estaban afectando negativamente a la vida espiritual del pueblo, ¿no? En nuestro caso, también es verdad que los judíos, como son tan judíos, o sea, ¿qué pasó con Esteban? O sea, ¿qué hicieron los judíos con los primeros cristianos? O sea, apedrearlos a muerte, ¿no? Claro, hay desde esa oposición tan brutal hasta esto que Jesús menciona, que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos. Una acción muy beligerante. Existe el que hay personas que pueden, de forma muy descarada, por la doctrina o por su intencionalidad, intentar hacer que alguien se aparte del verdadero camino. Existe.
Yo no me he encontrado con tanto de eso, si soy sincero. Pero existe. Por lo tanto, Jesús dice, tened cuidado. Ahora, nosotros podemos ampliar un poco el concepto y decir, puede haber mensajes de otros creyentes o de la sociedad, bueno, son creyentes, porque aquí lo que Jesús está diciendo es que vienen vestidos de oveja. O sea, la apariencia es de oveja, ¿vale? Existe la posibilidad de que otros creyentes transmitan un mensaje, te transmitan a ti un mensaje que no te ayude para nada, sino que te facilite el salir, te facilite el apartarte. ¿Existe un mensaje así? ¿Alguien puede decirlo esto? Yo sí, de eso sí que me he encontrado. Porque no es tan complicado que ocurra. De hecho, es histórico. Porque la vida espiritual consiste en la confrontación entre la palabra de Dios y la palabra del enemigo, permanentemente. Adán y Eva lo experimentaron. Oyeron la palabra de Dios. No comas. Y vino el otro y dijo, come. Cuando Jesús se bautiza, oye una palabra, la palabra de este es mi hijo amado. Pero luego, enseguida, viene el otro, el diablo, y dice, si eres hijo de Dios, ¿veis? Ahora Jesús acaba de enseñar el Sermón del Monte, sus enseñanzas, te propone que entres en ese camino, pero enseguida vendrán los falsos profetas para decirte algo que parece que no es tan malo, pero lo es porque te puede apartar. ¿No? Yo creo que se entiende esto. Por lo tanto, esto tampoco es nuevo. Tampoco es nuevo. El peligro, según Jesús, al menos en el texto que estamos considerando, es que, justamente lo hemos dicho, ¿no? Son personas, estos falsos profetas, que no lo parecen a simple vista. No lo parecen. Por lo tanto, es más fácil que cuando algo no lo parece, uno entable cierta relación, escuche las palabras, ¿no? Yo diría que esto es como un cuentagotas que a uno al final le puede ir desviando, ¿no? Hay desde discursos muy claros hasta discursos menos claros, pero que son un pasito hacia afuera. Discursos claros podrían ser hoy en día, pensando en falsos profetas, al menos en mi opinión, no es perfecta, ni es palabra de Dios, pero lo que diríamos la teología liberal, los hay teólogos, hay creyentes que piensan que la Biblia no está inspirada en su totalidad, lo que están inspirados son los conceptos, y por lo tanto, cuando tú lees la Biblia tienes que decidir qué concepto es el que está inspirado, ¿no? No son las palabras. Ese es el fundamento, por ejemplo, de una parte de la Iglesia, una de las iglesias que hay en España que defiende la homosexualidad como alternativa al matrimonio entre hombre y mujer, ¿no? Cuando tú lees sus argumentos, te lo dicen así de claro. La Biblia no está inspirada completamente, por lo tanto, tú tienes que decidir. Y en este tema de la familia, la sexualidad, etcétera, pues hay que ver qué es lo que está inspirado y lo que no. Lo cual le pasa la autoridad a la persona que decide el concepto. ¿Qué es lo que está inspirado? ¿Qué es lo que no está inspirado? Yo he llegado a escuchar que lo que la Biblia tiene autoridad es solo lo que tiene que ver con la fe, cómo salvarte, pero no lo que habla acerca de otros temas. Por lo tanto, familia, divorcio, adulterio, todo eso igual era para aquella época, igual lo puedes tomar como un consejo, pero no como palabra de Dios. Entonces, sí que es verdad que hay todo un sector teológico dentro de la Iglesia evangélica, hay un grupo, en nuestro país no creo que sea mayoritario, pero que sí que pueden tener ese discurso, ¿no? Un discurso en el que, por ejemplo, ayer me lo comentaba alguien,
en una conversación que se hablaba del infierno, se negaba el infierno y eran evangélicos. Ojo con eso. O si no se negaba el infierno, se decía que, bueno, que al final el universalismo, ¿no? Lo que se denomina así, de que al final todo el mundo se va a salvar, porque es que realmente es duro creer que, como Jesús dice, hay dos caminos. Y o vas a la vida o te pierdes. Es que es duro creerlo. ¿Sí o no? Si piensas en tus hijos y no son creyentes, pues es duro creerlo. Prefiero pensar que no, que Dios será bueno y los perdonará a todo el mundo. Pero no es lo que dice la Biblia. Entonces, al final, todos, o por teología o porque no nos gusta lo que dice la Biblia, podemos acabar diciendo un discurso que nos aparte de la puerta estrecha y el camino ancho. Y esto es así. Así que hemos de tener cuidado, sobre todo del discurso. En el texto de Lucas, lo que dice el Señor en cuanto a este mismo tema es que dice, hablando del hombre del árbol, ¿os acordáis, no? Que Jesús aquí dice, por sus frutos los conoceréis, acaso se recogen uvas de los espinos, higos, tal. En el texto paralelo de Lucas dice, así todo buen árbol da buenos frutos, Lucas 6:17, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Perdón. Estaba leyendo Mateo, me he equivocado. Voy a Lucas. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí en ese texto, que es paralelo al tema de los frutos y el árbol y tal, lo que está diciendo es que el árbol que da fruto malo, y ya luego lo compara con la persona, es porque su corazón es malo. Y acaba, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Como diciendo que, sobre todo, el peligro está en lo que se dice, en lo que sale por la boca, en lo que se expresa, que es lo que demuestra si uno tiene un corazón bueno o un corazón malo, si es un árbol bueno o es un árbol malo. Pero no solo eso. No es solo... espera, que me estoy saltando una parte por ahorrar tiempo. No es solo lo que se dice. Por eso Jesús habla de sus frutos. Cuando habla... ¿Cómo saber tú que alguien que viene vestido de oveja no es oveja o es un falso profeta o es alguien que no te conviene escuchar lo que dice? Dice Jesús, su conclusión, por sus frutos los conoceréis. Entonces, el fruto no es solo lo que se dice, el fruto también es la conducta. Dice Calvino, yo esto me lo escribí aquí porque lo dice Calvino, a ver. Nada es más difícil que falsificar que la virtud. O sea, lo que queremos decir es que, aunque alguien pueda aparentar ser lo que no es, con el tiempo, se ve el fruto malo, se ve la conducta, con lo cual uno lo sabe. Porque por sus frutos los conoceréis. Porque el argumento es que es de la lógica. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? No. ¿O higos de los abrojos? No. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo pues da frutos malos. No puede, esto es una manera de redundar sobre el mismo argumento lógico. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿No? Entonces, al final, las personas que por su conducta o por lo que dicen, tú sabes que tienes que tener cuidado. Guardaos, tienes que tener cuidado, nada más. ¿Por qué? Porque hay el peligro de salirse del camino. Porque te seduzca la facilidad que te proponen. Normalmente el discurso, como en el Antiguo Testamento, los profetas que son acusados de falsos profetas es porque estaban diciendo cosas que facilitaban al pueblo. Te lo ponen más fácil, ¿no?
Y lo más fácil uno lo compra. Porque es que la vida cristiana es la puerta estrecha, el camino angosto, amar al enemigo, no juzgar, ¿no? Así que bueno, esto es lo que nos tocaba para hoy. Supongo que se entiende, son las palabras de Jesús. Creo que lo importante, bueno, las dos cosas son importantes. La conclusión, que entremos por la puerta estrecha que nos lleva al reino, que caminemos por el camino angosto, aunque sea angosto, pidiéndole a Dios que nos ayude, esto lo añadimos de lo de la semana pasada, que nos ayude en ese camino, porque Él puede y quiere ayudarnos a caminar en ese camino. Si hemos decidido realmente andar en ese camino, Él nos va a ayudar. Y luego que tengamos cuidado, porque decidir estar en ese camino no es el final de la película, porque uno tiene que estar alerta, uno tiene que estar al tanto de lo que se dice, de lo que nos puede hacer salir de ese camino. Así que el Señor nos ayude. Y la semana que viene pues acabaréis con la segunda advertencia y última conclusión.